Buenos días a todas y a todos, egunon guztioi. Hoy vamos a hablar de un tema que se ha hablado relativamente poco, como es el tema de la creación de una nueva unidad de comandos, del gobierno vasco que se hizo al final de la Segunda Guerra Mundial. Y sin más, entramos en el tema. El sueño frustrado, lo he llamado yo. La guerra se eternizaba, es decir, estábamos en los años ya 45, la cosa se estaba terminando. El Lehendakari Aguirre ofreció alrededor de 1000 hombres a la OSS, que luego fue la CIA, para crear un grupo de comandos, con esa táctica que se llevaba entonces de golpear y marcharte. Este modelo era muy recurrente en toda la Segunda Guerra Mundial, los unos y los otros lo hicieron. Finalmente, el grupo elegido por parte del gobierno vasco y Estados Unidos fue mucho más reducido. Fueron 114 hombres, 2 cocineros y un cura. Iñaki Azpiazu Olaizola fue este. Según el acuerdo alcanzado con Estados Unidos el 7 de abril de 1945. Este grupo se llamó Airedale y se estableció como una unidad de élite secreta vinculada al Servicio Vasco de Información, el SVI. Con un presupuesto inicial de $125.000, su entrenamiento se desarrolló en la abadía de Notre-Dame de Beaux, situada en Cernay-la-Ville, a unos 50 kilómetros más o menos de París. Este lugar, propiedad de la familia Rothschild, sirvió como centro de adiestramiento bajo la supervisión y dependencia absoluta del ejército de Estados Unidos. En virtud de los términos del acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el SVI, mejor dicho, el gobierno vasco, se acordó el reclutamiento y formación y despliegue entre 150 y 200 nacionales españoles, así ponía, para realizar actividades de sabotaje de pequeña escala detrás de las líneas enemigas. Y así rezaba el texto. Entre otras cosas, la instrucción sería lo que se llamó entonces combate silencioso. Utilizando los mimbres del batallón Guernica, se fueron eligiendo hombres los más aptos para el combate, y sobre todo con cierta afinidad política cercana al PNV. De los 114, 35 fueron de Eusko Nahia y 79 del batallón Guernica. Hay que decir que Eusko Nahia fue una organización paramilitar creada por el PNV para colaborar con los aliados en la liberación de Euskadi cuando estos así lo dispusieran. Todos los días, tras el perceptivo saludo a la bandera americana, transcurrían varias horas de ejercicios físicos e impartían clases teóricas como cartografía, tácticas de combate, utilización de armamento, técnicas de comunicación, primeros auxilios, técnicas de camuflaje. Los gudaris aprendieron a utilizar todas las armas ligeras del ejército de Estados Unidos. Se les enseñó a conducir diferentes vehículos y el tiempo de entrenamiento era estipulado entre 6 y 8 semanas. La selección final corrió a cargo del alférez estadounidense Edward Andrews y por parte vasca por Primitivo Abad, hombre de confianza del Partido Nacionalista. Se les pagó 6.000 francos, que fueron alrededor de $120, y tuvieron que seguir el manual del ejército de Estados Unidos. Se les dio instrucciones para decir, en caso de que fueran detectados por el enemigo, que eran mexicanos, que eran militares mexicanos. El sueño de enfrentarse al opresor, de que una fuerza militar vasca tomara finalmente la iniciativa por la dignidad del país, fue muy breve. A pesar de los elevados ideales que impulsaban la creación de Airedale y su objetivo de formar una estructura militar vasca que defendiera la dignidad de su tierra, el proyecto fue abruptamente detenido. El 29 de junio de 1946, desde Washington se comunicó la finalización de todas las actividades de adiestramiento y como colofón se organizó una velada de boxeo organizada para el día 10 de julio, como despedida en la abadía. Posteriormente, se llegó a la conclusión de que el cese del proyecto reflejaba una preferencia aliada, especialmente por parte de Churchill, para la permanencia del régimen de Franco. Se le consideraba un mal menor para los intereses de la coalición aliada en el contexto histórico. Sonaba fatal ese desmantelamiento. Tenía un aspecto de cierto engaño. De hecho, posteriormente se supo de la apuesta por Franco por parte de Churchill que para la causa aliada realmente era lo menos malo, como hemos dicho antes. En julio del 46 se recortó el presupuesto a la mitad. La situación ya era clara. Los aliados apostaban por otra cosa. En ese momento la Unión Soviética era el verdadero enemigo y posteriormente esto se fue viendo a través de lo que fue la red Gladio. Algunos de los miembros de este grupo, llamado Airedale del SVI, como hemos dicho antes, de combate, de la zona de Bidasoa,
pues eran gente relativamente conocida, como Francisco Pérez Luxarreta, Juan Tife Manterola, José d'Anjou Zapirain, Andrés Elizondo Zumalacárregui, Agustín Garín Bengoechea, Eusebio Michelena Ormazábal, Enrique Sánchez Llorente, Isidoro Zabala Zuzuarregui, Luis Zubeldia Belloso, Francisco Aristizábal Recarte, Francisco Echeverría Urrutia, Manuel Urrutia Jiménez, Florentino Virto Sorondo y Carlos Higuíñiz Estomba. Algunos en los que se destacaron en el trabajo de espionaje fueron los hermanos Michelena de Irún, como Pepe, Juan José y Alberto, este último que era sacerdote. Además de Gabriel Agesta, Irastorza y su hermano Ramón. El gobierno vasco intentó revolverse ante esta situación. Se crearon 3 grupos y fueron ubicados cercanos a la frontera, en la zona de Baigorri, Banca, Ainhoa, zonas de Irati, Mendive y Esterentxubi, que se dedicaron a realizar trabajos forestales como la tala de árboles para estar en forma. A modo de ejemplo citamos que en Baigorri estaban José María Aranzábal, Imanol Sarrionaindia, José Altuna, Iñaki Sasmendi, Xavier Larrañaga, Manuel Alberdi, Joaquín Arramberría, Regina Mújica, Antonio Iparraguirre, Anastasio Aranguren, Toribio de Izaga. En Banca pues estuvieron otros tantos como Aquilino Gorospe, Miguel San Sebastián, Jesús Isasti, unos cuantos más. Responsables de los grupos eran Fernando Echegoyen y José Landa, además del citado anteriormente Primitivo Abad y Anastasio Esturo. Con el tiempo, el gobierno vasco, el Partido Nacionalista y el gobierno francés, que empezaba a dar muestras de estar celoso de sus fronteras, llevaron la situación a un punto de no retorno. La falta de fondos también jugó un papel crucial y finalmente se hizo inevitable la desmovilización. Algunos de los miembros de la acción pasaron al grupo de inteligencia, que ya se movía al lado de la OSS o la CIA. Gente de todos conocidos como Galíndez, Irala y demás conocidos que se colocaron al lado del vencedor. Y todas por las promesas de recuperar la patria desaparecieron. Tras el final de la guerra, muchos vascos de la abadía de Rothschild se vieron obligados a buscar un empleo en cualquier ocupación disponible. Algunos se dedicaban a ser mugalaris, es decir, el paso clandestino de la frontera, y otros se dedicaban a trabajar en fábricas cercanas a la frontera, y muchos decidieron regresar a España y asumir las penas por ser contrarios a los golpistas. Tanto el gobierno vasco como el Partido Nacionalista se mostraron en muchos casos incapaces de brindarles asistencia básica, lo que motivó múltiples quejas que están documentadas. Estas denuncias mencionaban la escasez de alimentos, la falta de ropa adecuada y la aparente falta de voluntad por parte de los representantes de la delegación vasca para atender sus necesidades. No obstante, algunas personas de la comunidad, como fue el obispo Mateo Mújica, exiliado en Cambó, se compadecieron de estos antiguos combatientes y procuraron mitigar sus dificultades promocionando el apoyo material. Este fue el triste final para aquel sueño que se gestó entre París y Euskal Herria. Y nada más, me alegro mucho de vuestra atención, nos veremos la semana que viene, ondo pasa, eta hurrengo bat arte, ondo bizi, agur.